Hola, en breve arrancamos. Esperamos a que se sumen un poquito más. Me pongo en mute para no distraer. Ya regreso. Se van sumando. En unos 2 minutitos voy a estar agregando a nuestro invitado de hoy, Sam González, que nos está esperando ya por ahí. Voy invitando a Sam para que se nos vaya uniendo y así poder disfrutar de su historia sin estar tan a las prisas, porque el Instagram Live integrando. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, Dani? Muy bien, ¿y tú, amigo? Muy bien también, gracias. Te veo como muy abrigado. Pues es que está un poco fresco, aquí dondeando, entonces por eso vengo a abrigar. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tu día? ¿Ya cerrando? Ya cerrando el día, cerrando el año. Mañana cumplo años, entonces Ah, esa no me la sabía, no me dijiste. es sorpresa, Dani, Bueno, mañana no te voy cumplo a años. felicitar todavía, me voy a esperar porque no se felicita por anticipado, pero arrancas mes. Así es, el 1 de octubre. Padrísimo. Primero. Qué Sí, padrísimo. muy, ¿Ves? muy, Eso no me muy lo bien. contaste en nuestro cafecito virtual. Siempre, siempre No, sabe uno cosas nuevas. así es, siempre hay una novedad. Sí. Pues mira, vamos a empezar porque no me gusta que después los tiempos de los lives nos saquen corriendo y nos corten. Y ¿Ok? lo ideal es darte a ti el espacio para que compartas esa historia que a mí ya me contaste, pero que estoy segura que al volverla a escuchar voy a obtener mucho más inspiración y aprendizajes porque siempre sale algo nuevo cada que alguien cuenta su historia. Entonces, voy a compartirles a los invitados que se están conectando, también agradecerles que nos estén acompañando y voy a hacer una breve bio tuya para que ya nos puedas compartir en este espacio de Historias en Celofán un pedacito de tu historia. Pues Samuel Vale. González, Sam, como le dicen los amigos, que yo puedo decir que ya soy su amiga porque ya nos conocemos, entonces le voy a decir Sam. Él estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó una maestría en políticas públicas en la London School of Economics, ha sido profesor en el TEC de Monterrey y es fundador de Circula Vida, que más al rato también nos va a compartir un poco más de ese proyecto hermoso. Es un proyecto enfocado a promover la cultura de la donación voluntaria de sangre en todo México. Y bueno, Sam está aquí y está con ese proyecto y con un montón de cosas más, y nos va a compartir un pedacito de tu historia para inspirarnos y decirnos cómo él encontró su propósito de vida y cómo podemos o cómo él nos motiva a encontrarlo, porque nunca es tarde e incluso puede ser demasiado temprano como te sucedió a ti, amigo. Así que adelante, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un pedacito de tu historia. Claro que sí, Dani. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Es un gusto poder estar acá contigo en Historias en Celofán. Y pues bueno, como tú bien mencionabas, el tema dentro
de esta plática, de esta conversación, es pues, encontrando ese propósito. Y algo que me gustaría, con lo que me gustaría iniciar, es que el propósito o la razón por la que cada una de las personas llegamos a esta tierra, estamos en esta vida, pues varía, depende de cada uno y también tiene como sus propios tiempos para encontrarlo y para descubrirlo. Como dices tú, algunos lo podremos encontrar jóvenes desde niños, otros ya serán adultos o tal vez de la tercera edad cuando lo encuentren. En mi caso, Dani, en mi caso, a todas las personas que nos ven, que nos escuchan, les puedo contar de entrada que cuando llego a este mundo, cuando nazco, un 1 de octubre de 1985, nací en una familia cristiana, una familia con unos valores muy claros, muy definidos, y que ya llevaban mis papás 6 años buscando poder tener familia. En esos 6 años que ellos estuvieron buscando poder tener familia, hasta que un día los médicos les decían que pues no, que no se veía nada más que se pudiera hacer. Y pues mi papá platicó con mi mamá y le dijo, ¿sabes qué, Hilda? Pues vamos a pedirle a Dios que nos dé un hijo. Esa es la decisión que tomaron cuando todas las otras puertas se habían cerrado. Y 9 meses después de esa plática, de esa conversación, donde mi papá le decía a mi mamá, vamos a pedirle a Dios que nos dé un hijo, fue que yo llegué a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Yo nazco en 1985 y mi infancia, mis primeros años, fueron muy normales, como de tantos niños regios, visitando casa de los abuelos, de los tíos. Los domingos, los sábados, la carne Exacto, los asada. fines de semana, la carnita asada, jugando al fútbol, sabiendo que le iba a ir a los Tigres. Entonces, fue una infancia muy, regia en ese sentido. Y después, cuando ya fui teniendo la oportunidad de crecer, de tener mi educación en una primaria y una secundaria, cristiana también, llego a la prepa, Dani, y en ese punto, cuando llego a la prepa, pues mi mundo se comenzó a abrir en el término de conocer a nuevas personas, de conocer a más amigas y amigos. Sin embargo, yo en ese punto de la prepa recuerdo mucho una clase que tuvimos en la preparatoria de orientación vocacional. Y yo no tenía muy claro todavía hacia dónde quería ir o hacia qué quería hacer. Cuando me preguntaban, yo decía, no, sí, pues yo quiero ser futbolista, astronauta, policía, de todo. Pero cuando van pasando los primeros semestres, primer y segundo semestre de la preparatoria, eh, a mí me quedaba claro que iba a tener pues un abanico de opciones, iba a tener una batería de opciones diferente de qué poder estudiar, de dónde poder estudiar, pero yo no sabía qué quería. Yo no sabía, como lo dice el título, cuál iba a ser ese propósito que yo tenía por el que yo había llegado a esta tierra. Sí tenía muy claro que tenía que haber alguno, que no era por casualidad que yo hubiera nacido después de todos esos años donde mis papás buscaron familia y que no podían tenerla. Entonces yo tenía muy claro que había un propósito, pero no sabía cuál era. Entonces me acuerdo mucho que en el tercer semestre de la prepa, un par de días antes de arrancar el tercer semestre, yo estaba meditando y pensando acerca de esto, y al final, pues sí, volteaba arriba y decía, bueno, pues, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué estar acá? Y en esa semana me acuerdo mucho que fui con mi mamá a hacer algunos mandados ahí cerca de la casa, de la colonia, y yo me empecé a sentir muy cansado, Dani, cuando hicimos esas vueltas. Y le dije a mi mamá, le dije, ¿sabes qué? Pues me siento muy cansado, le voy a decir a mi papá, a ver si pues, vamos con el médico. Acudimos con el médico
Y el doctor me hace una serie de estudios, una serie de valoraciones, y cuando termina de hacerme los estudios, me dice, Samuel, te tengo que hacer un ultrasonido. Un ultrasonido es como el que le hacen a las mamás cuando van a tener su bebé en el embarazo, ponen un líquido, una camarita y revisan qué está pasando adentro. Entonces, el doctor en ese caso me hace un ultrasonido y en el ultrasonido el doctor ve algo que le preocupa y nos dice que me tienen que operar al día siguiente para poder revisar qué es eso que está pasando en mi cuerpo. Y al día siguiente me operan y retiran un tumor de cerca de 2 centímetros, lo mandan a analizar y un par de días después llega la noticia, llega la respuesta a la duda y nos dicen que lo que yo tenía era cáncer, que lo que yo tenía era un tumor maligno y que era urgente y necesario que yo pudiera empezar un tratamiento de quimioterapia. Entonces, muchas veces me han preguntado, Dani, cuando he tenido oportunidad de contar mi historia, si yo en ese momento, en ese momento cuando me dicen, Samuel, tienes cáncer, me preguntan si tuve miedo. Sí, sí, sí. Yo, 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 la yo, verdad, yo te pregunté en nuestro cafecito, sí. tú me lo preguntaste también. Y algo que yo les tengo que decir, porque es la verdad, y tengo muy claro cuando platico mi historia, que siempre la quiero contar así como lo que pasó. Eh, yo en ese momento, cuando me dicen, Samuel, tienes cáncer, yo en ese momento lo que pude sentir, lo que pude experimentar, más que miedo, fue una paz que yo no estaba muy claro de dónde venía o por qué sentía yo paz. En ese primer momento no lo tenía tan claro, pero después pude platicar con mis papás y me quedó claro que la raíz de esa paz, la raíz de ese sentimiento de tranquilidad que yo tuve cuando me dijeron tienes cáncer, tenía que ver con que yo sabía, estaba convencido y sigo convencido de que todo lo que nos ocurre es parte de un plan que tiene Dios para nosotros. Entonces, a mí me quedó muy claro desde ese primer momento, cuando me dicen, Samuel, tienes cáncer, que ese diagnóstico y eso que me estaban diciendo no era algo que se estaba saliendo del control de Dios, no era algo que se estaba saliendo de las manos de Dios, sino era algo que era parte de ese plan. Entonces, yo ciertamente vi a mis papás muy preocupados, muy consternados, pero yo sí les dije, a ver, dije, papá, mamá, ustedes me han enseñado, ustedes me han dicho desde la cuna que Dios siempre está presente y tiene un plan. Y bueno, ahora en este momento, con este diagnóstico que nos están dando, pues tenemos que creerlo, tenemos que estar convencidos de que así es. Entonces, el siguiente paso, después de que nos dicen, Samuel, tienes cáncer, pues fue un entender que seguían 12 meses de quimioterapias, que iban a ser meses muy difíciles, que iban a ser meses muy pesados, porque lo que el oncólogo nos dijo, que por cierto, hoy cumpleaños mi oncólogo, ahorita le voy a Estamos llamar de para cumpleaños, felicitarlo. ¿ves? Así es. Son fechas clave. Así es, así es. Ahorita en un ratito le voy a llamar por teléfono. El oncólogo nos dijo, miren, Samuel, papá y mamá, necesitamos concentrarnos de lleno en el tratamiento, necesitamos concentrarnos de lleno en las quimioterapias, entonces mi recomendación es que Samuel pueda suspenderse un año de la prepa y poder empezar su tratamiento de la quimio. Estuvimos de acuerdo, me suspendí de la prepa, también de parte de mis profesores y maestros de la prepa, grandes personas que me dijeron, Samuel, tú no te preocupes, o sea, tu beca con la que estás estudiando aquí va a estar lista para recibirte cuando termines el tratamiento de quimio, y pues ya. Entonces empieza el primer día de los tratamientos y fueron 12 meses, Dani, de tratamientos mensuales, 5 días al mes, estar internado en el hospital, recibiendo medicamentos muy pesados, muy difíciles de asimilar en el cuerpo, donde al final los efectos físicos, pues no era nada más que iba y mataba una célula cancerígena en el cuerpo, sino que también era una caída de cabello, era un cansancio, era una disminución en las defensas y en las plaquetas de mi sangre.
al punto, Dani, que hubo varios momentos durante ese año de quimioterapia donde yo necesité transfusiones de sangre. Y esas transfusiones de sangre, Dani, a mí me permitieron descubrir, entender que la cultura de donación de sangre en México era muy pobre, al punto que era muy difícil encontrar personas que donaran sangre ahí en Monterrey. Entonces, eso a mí se me quedó muy grabado y ahorita lo voy a retomar como parte de ese unir los puntos que se nos Claro. van presentando en la vida, porque sí me llamó mucho la atención. O sea, ¿cómo puede ser tan difícil encontrar donadores de sangre? Si todos tenemos sangre y todos podemos dedicarle 30, 40 minutos a ir a ayudar a alguien. Pero Y bueno. como lo platicábamos en su momento, que mucho es reactiva, ¿no? Ujú. O sea, ¿a eso te refieres que que la cultura todavía está flojona en ese sentido? Así Por eso es. se batalla, o sea, nos esperamos a que suceda a un amigo, familiar cercano, qué sé yo, pero no lo hacemos como algo rutinario, no tal vez como esta conciencia que a lo mejor se va formando más con donadores de órganos, o sea, y la sangre es un problema que está ahí, ¿no? Que hay que solucionarlo y es muy difícil, no solo para una persona, para todas las familias de esa persona, que ahorita lo vas a Exacto. platicar. Exacto. Entonces, bueno, te comento, pasan los meses, llegamos hasta la última de las quimioterapias, después de haber pasado en el Inter por infecciones en los pulmones, por problemas de varicela, muchos problemas. Al final terminan los 12 ciclos, tengo la oportunidad ya de regresar a la prepa, a terminarla, y en ese Inter yo llega un momento, y lo recuerdo muy claro, estando en la última quimioterapia en la cama del hospital, donde volteo, veo a mi mamá y le digo, ¿sabes qué, mamá? Ya sé que quiero estudiar cuando termine la prepa. Entonces mi mamá se sorprende, no se esperaba ciertamente esa declaración en ese momento, y me dice, ¿qué? ¿Qué vas a estudiar? Y le digo, quiero ser doctor, quiero estudiar medicina, quiero poder ayudar a otras personas que están enfermas, así como yo ahorita he estado enfermo. Y ese es el sentido y ese es el propósito que quiero tener. Entonces, mi mamá al principio como que no estaba tan convencida, se ríe cuando lo platicamos, pero mi mamá al principio decía, no, pero mi hijito, es que es una carrera muy pesada, muy difícil, ¿por qué quieres eso? Pero al final me apoyó con todo, estuvo de acuerdo en que estudiara medicina y pues ya, regreso a la prepa, Dani, termino la prepa. Y cuando termino la prepa, ahora sí ya empiezo a buscar cómo poder estudiar la carrera de medicina, porque la carrera de medicina es una Sí. carrera muy cara, es una carrera complicada, difícil, pesada, pero pues gracias a Dios que también hubo una beca con la cual pude aplicar y estudiar medicina, la beca C-Líder. Y cuando entro a la prepa, perdón, a la universidad, Dani, en medicina, en la uni, en la Autónoma de Nuevo León, se divide en 6 años. La carrera son 3 años básicos y 3 años clínicos. Entonces, en el último de los 3 años básicos, empezamos ya a tener visitas al hospital que nos van a preparar para tener esos 3 años clínicos al final. Y ahí algo interesante, Dani, es que en esos 3 años clínicos que se vienen, pues uno tiene guardias, uno tiene pacientes, etcétera. Bueno, uno de mis primeros pacientes, Dani, ahí en el Hospital Universitario de Nuevo León, un señor que venía de fuera de Monterrey, que era foráneo, y que tenía un sangrado muy importante de tubo digestivo, necesitaba donadores de sangre y pues no conocían a nadie en la ciudad, no conocían a nadie en Monterrey. Entonces, yo escucho esa historia, veo al paciente, veo a su esposa y recuerdo cuando yo como paciente en las quimioterapias necesitaba también tener donadores de sangre y no encontrábamos, yo siendo de Monterrey, teniendo familia y amigos. Entonces, lo que hago es, voy con el médico, nuestro jefe, y le pido permiso para yo poder donar. Le digo, oiga, doctor, ¿sabe? Yo quisiera poder donar, ¿puedo hacerlo?
Me mandan al banco de sangre, me hacen un interrogatorio, me preguntan sobre todo mi historial, les platico del cáncer, el tipo de cáncer y todo. Ahí yo en ese momento yo estaba cumpliendo 5 años de haber terminado mi última quimioterapia y el doctor me da luz verde, me dice, sí, Samuel, sí puedes donar. Y no te miento, Dani, o sea, fueron 15 minutos, 20 minutos máximo los que estuve con el brazo extendido ahí en el banco de sangre del hospital universitario y el cambio que se vio en el paciente, en el señor, el cambio de que una semana después el señor ya lo estábamos dando de alta, ya se estaba yendo a su casa con su familia y dices tú, oye, no puede ser que esto sea algo tan sencillo, algo que podemos hacer tan fácil y que no lo estamos haciendo. Entonces, ese fue un segundo momento muy fuerte, Dani, donde me quedó claro que el donar sangre era algo que yo quería promover, que yo quería fomentar, de lo que yo quería hablar. Y bueno, al final termino la carrera. Cuando termino la carrera, me invitan a tomar un diplomado donde se promovía que se hiciera un proyecto de impacto social y ahí yo con mi equipo propongo que hiciéramos campañas de donación voluntaria de sangre. Entonces, la idea tomó fuerza, tomó vuelo, la llevamos hasta la presentación final con los jueces del diplomado, gana el concurso que se hizo al final en el diplomado, nos dan un capital semilla y con ese capital semilla pudimos fundar esta ONG, Circula Vida, es una asociación civil, es un proyecto donde lo que hemos hecho estos años ha sido promover que las personas conozcan sobre la necesidad tan importante de donación de sangre y se animen a hacerlo. Que se puedan retirar de la mente esos mitos, esos tabúes, esos falta de claridad sobre el tema y lo pueden hacer. Y entonces lo que hemos logrado, lo que hemos trabajado a partir de ese momento con Circula Vida y con otras organizaciones con las que hemos trabajado de la mano, es que más personas conozcan sobre el tema, no solo en Nuevo León, eso sí quiero insistirlo Ajá. mucho, porque uno de los proyectos más grandes que hicimos en los años pasados, Dani, fue hacer una campaña nacional de donación de sangre, donde en el camión que tenemos en Circula Vida salimos a recorrer 10 ciudades de la República Mexicana, dando conferencias, dando pláticas, haciendo campañas de donación con hospitales en diferentes estados. Y se logró, Dani, que muchísimas personas que nunca en su vida habían escuchado el tema, que nunca se habían animado a donar, lo hiciesen por primera vez. Entonces, Dani, ese es uno de los momentos como más claros para poder decir, oye, esto tiene un sentido, esto tiene un propósito. El que yo haya tenido ese cáncer a la edad de 16 años y que haya tenido toda esa dificultad para encontrar donadores, para recuperarme, etcétera, pues hace todo el sentido ahora porque me ha permitido a mí poder, primero, estudiar la carrera de medicina, pero segundo, ahora también promover que más personas puedan donar sangre de forma voluntaria y ayuden a más pacientes. Pero no solo eso, Dani, sino que también algo que me ha permitido todas estas experiencias es darme cuenta que la salud no es un tema solamente de hospitales, no es un tema solamente de medicinas, sino también es un tema político. Es un tema donde las decisiones que se toman, que impactan en la salud de las personas en el día a día, pasan por la esfera de lo político y que muchas de las personas que hoy por hoy están tomando decisiones en el tema no tienen la menor noción de lo que se trata la salud, de lo que se trata la medicina, de lo que se trata la atención de las personas en necesidad. Entonces, por ello fue que tomé la decisión de buscar estudiar una maestría en política pública. Eso fue más reciente, 2016, terminé la maestría, ya 5 años, y esa maestría también gracias a una beca que me permitió estudiar en el extranjero, me abrió los ojos y me hizo entender que hay muchas decisiones que se toman en otras esferas y en otras arenas que impactan en la salud de las personas. Y por eso el año pasado, Dani, fue que decidí participar también como aspirante a una candidatura independiente y el principal
lema, el principal tema que trajimos en la campaña fue precisamente el tema de la salud. Entonces, ahora, ya a punto, en mi último día de mis 35 años, les puedo contar, les puedo compartir que en mi caso, y varía el caso de persona en persona, pero en mi caso, el haber tenido a los 16 años una enfermedad catastrófica, una enfermedad que puede ser vida o muerte en muchos casos, que puede terminar con los ahorros de toda la vida de una familia, me permitió crear y tener una sensibilidad sobre la importancia de la prevención, sobre la importancia de la atención oportuna, sobre la importancia de tener lo necesario en los hospitales y en las clínicas para poder dar una atención digna a los pacientes. Y entonces eso me permitió, primero, estudiar medicina, segundo, fundar esta asociación civil y tercero, ahora estar participando de forma activa en el mundo de la salud pública, en el mundo de las decisiones políticas, impactando la vida de miles de personas. Entonces, esa es el final, o ese es el principal motivo que yo quisiera poder compartirle ahorita a todos nuestros usuarios que nos están viendo y escuchando. Todas las cosas, amigas y amigos, que nos ocurren a lo largo de nuestras vidas, tienen una razón de ser, tienen un propósito en sí mismos, y el hecho de que nosotros podamos estar sensibles a esos momentos, a esos llamados, a esos mensajes, es lo que nos va a permitir a nosotros poder tomar decisiones, encontrar nuestro propósito y de esta manera poder impactar muchas otras vidas, Dani. Totalmente, amigo. Muchas felicidades y muchas gracias. No te quería interrumpir porque quería que cerraras con este mensaje tan padrísimo. Todavía nos queda ratito para seguir charlando y la gente está mandando ahí saludos y poniendo corazoncitos y demás. Te felicito porque muchas personas por ahí, al pasar por una situación así de difícil, no logran darle la vuelta. Entonces, se te nota que eres un ser muy agradecido también, porque cachaste todo lo que te sucedió en ese momento de tu vida y le diste la vuelta. Por todo lo que comentas, fue un capítulo que seguramente así ha sido toda tu historia, muy arropado de mucha empatía. O sea, comentas que la universidad, la carrera más bien, fueron como muy empáticos. O sea, siempre hubo, vamos a llamarlo, bendiciones o dulcecitos, y que tú supiste aprovechar junto con tu familia y encaminarlo y encauzarlo de una manera brillante. Y eso, estoy segura, te ha traído mucha retribución en la vida. O sea, al momento que cuentas esta historia, se te nota que te apasiona tu proyecto y que sigues abocado al servir. Y que ese es tu propósito, más allá de que ahorita lo tengas en una institución, en una ONG, y que estés encarrilando tu camino en temas de políticas sanitarias o de salud. El trasfondo es ayudar, y eso es muy hermoso y te va a seguir retribuyendo. Entonces, felicidades, te agradezco mucho el compartirlo. Qué bueno y qué bendición el haberlo detectado a una edad tan temprana. Qué casualidades que haya sido por algo catastrófico, pero nuevamente le diste la vuelta y no terminó en catastrófico. Al contrario, es una historia de éxito que igualmente, si hubiese sido otro final, estoy seguro hubiese sido una historia de éxito, porque todas son historias de éxito y historias de qué aprender. Y me quedo, desde que empezaste con la historia, contabas, me preguntaban de niño, ¿qué quería ser? Pues yo decía, y aquí no te, policía, ¿qué más decías? Bueno, Fútbol. dijiste astronauta, futbolista, pero mencionaste muchas que al final de cuentas tienen un trasfondo de la intención como de servir a los demás. Entonces, todos, yo creo que en el fondo sí lo sabemos, pero como dices tú, debemos estar atentos a las señales y ser muy sensibles al respecto para hacer algo con ellas, porque depende mucho de nosotros.
Voy a hacerte unas preguntitas adicionales, que Adelante. algunas ya las hiciste, son los momentos estos de reflexión, pero igualmente hemos reflexionado mucho a través de tu historia, no hay por qué repetirla. Adelante. Acá te dice Sam, súper inspiradora historia, habiendo tenido la gran oportunidad de estudiar y vivir afuera, ¿cómo eso reforzó tu propósito? Claro que sí, Jerónimo, muchas gracias. La verdad es que el haber vivido y trabajado, perdón, vivido y estudiado en el extranjero, en el tiempo de la maestría, me ayudó muchísimo, Dani, para tener una visión mucho más completa, mucho más abierta de muchos temas. La verdad, sí, el dicho que a veces pareciera un cliché, pero es real, el de poder tener la oportunidad de por lo menos una vez salir de la ciudad donde vives o del país donde vives y platicar con personas de otro lado, te abre la mente, te abre la vista a poder conocer nuevas formas de trabajar, nuevas formas de actuar. Y eso, por ejemplo, a mí en lo personal me reforzó muchísimo, me reforzó muchísimo este propósito, como dices tú, Dani, de servir. Que el servir se puede hacer de muchas formas, se puede hacer de muchas maneras, eh, y depende de cada uno el tomar la decisión de hacerlo. El Totalmente. no dejarlo pasar, porque luego es muy fácil decir, no, luego, después, cuando tenga tiempo, cuando tenga dinero, cuando tenga chance. No, a ver, el tiempo de poder servir, de poder ayudar es ahora, es hoy. Entonces, sí, sí, sí me ayudó muchísimo el estar en el extranjero para entender eso y para poder empezar a llevarlo a cabo. Veo que hay otra pregunta, otro comentario, Dani. Sí, aquí hay como un typo, pero es así como hay la donación de órganos al fallecer. ¿Acaso es posible donar la sangre de un ser que acaba de fallecer si es su voluntad ser donador también de tu sangre al morir para salvar vidas? ¿Hay un tiempo? ¿Se puede? ¿Se usa en algunos países? ¿Cómo opera eso? No, fíjate que el tema de la sangre sí es muy delicado, en el sentido de que tiene que ser de una persona que esté viva y que sea su voluntad donar en ese momento Ya. eh, 500 mililitros de sangre, que es lo que normalmente se dona. Entonces, a diferencia de los órganos que sí se pueden donar una vez fallecido, la sangre debe ser una persona que esté viva. Muy bien. Oye, Sam, yo tengo otra porque yo ya te la pregunté, pero para compartir un poquito más de tu historia después de los 16, después de esas 12 sesiones de quimio. ¿Cómo Ujú. estás hoy? De salud, proyectos, ya nos comentaste alguno, en qué estás enfocado, ya nos comentaste, pero ¿cómo estás tú hoy? Fíjate que estoy muy contento, saludable, recuperando mi condición física que después de 18 meses de pandemia la había estado perdiendo un poco, pero gracias a Dios muy bien de salud. Te digo, trabajando en recuperar la condición, me ha gustado mucho correr, he corrido un par de maratones y quiero ir por el tercero. Wow. Entonces, la idea es mucha bicicleta ahorita que me está ayudando, entonces yo espero, Dios mediante, el próximo año 2022 poder correr de nueva cuenta un maratón. Muy bien. Pues bueno, a ver si uno que otro se anima después de pandemia, incluyéndome a mí, porque andamos medio flojones. Oye, Sam, ¿qué tiene de distinto el Sam de hoy de aquel de aquel de 15 años? Uy, qué buena pregunta, Dani. ¿Qué tiene de distinto el Sam de hoy al de hace 20 años? En qué cambió Fíjate o que, evolucionó? fíjate que creo que una de las cosas que más me han llamado la atención de esta evolución o este cambio tiene que ver con la determinación de hacer cosas. O sea, como que yo a los 15 años, 16 años, yo le pensaba mucho, Dani, para hacer cosas. O sea, como que no tenía tanta confianza ni tanta certeza, pues sí, o sea, la confianza en uno mismo. Yo creo que es una de las cosas que más ha ido cambiando. Ahora sí, a veces me meto en proyectos y en ideas que muchos de mis amigos me dicen, ay Samuel, ¿qué andas haciendo? O, cosas no se pueden. Y que le digo, no, ¿cómo de que no? O sea, vamos a ir y vamos a buscarlo y vamos a trabajar por ello. Entonces yo creo que esa es una, Dani. Y otra, además de ser más aventado,
es aprender o algo que el Sam de ahora se da cuenta es que de todo, absolutamente de todo, podemos sacar aprendizajes. O sea, yo creo que el Sam de los 15 años o entrando a los 16, como que a veces veía cosas que pasaban o que sucedían que decía, ah, bueno, esto sí, le saco provecho, propósito, a esto quién sabe, a esto no. No, pero el de hoy, a la puerta de los 36 años, de todo lo que pasa, Dani, se aprende algo. De todo lo que pasa se puede Totalmente de acuerdo. ver una nueva faceta de la vida, de la amistad, de relaciones. Entonces, yo creo que esa es una de los grandes cambios y aprendizajes de estos 20 años después. Buenísimo. Oye, ¿y qué recomiendas? Digo, más allá de meternos a seguir Circula Vida y las organizaciones en donde Circula Vida está haciendo también alianzas, creo es donadores compulsivos, ¿qué nos Es, recomiendas para informarnos más y seguir desarrollando, o si no lo tenemos, construir esta cultura de la donación de sangre? fíjate que, como bien decías, en Circula Vida hemos hecho una alianza desde el año pasado con donadores compulsivos. De hecho, les recomendaría que nos busquen en redes sociales, tanto a Circula Vida como a donadores compulsivos, Facebook, Twitter e Instagram. Y yo lo que les diría a las personas, por ejemplo, sobre ese tema, es que ahora en la pandemia se ha desplomado muchísimo, Daniela, la participación de personas donando sangre. O sea, de por sí México siempre ha sido el último lugar en Latinoamérica, pues ahora todavía está peor la situación. O sea, muchas personas por miedo de que se vayan a infectar, Claro, sí, y lo que les decimos es, a ver, o sea, tú vas al hospital o al banco de sangre con tu cubrebocas, con tu gel antibacterial sanitizante, y tú no tienes ningún riesgo adicional de enfermarte a que si fueras al supermercado o de que si te subías a un transporte público, o sea, se están teniendo todos los cuidados, Dani, todos los cuidados de poder estar cuidando a los donadores en los bancos de sangre para que no haya contagio, para que no haya infecciones, se ventilen las áreas, se desinfecta absolutamente todo. Entonces, yo sí recomendaría, les pediría a las personas que, que ya sea que nos sigan en nuestras redes o que busquen en el hospital más cercano a sus casas, a sus oficinas, a sus trabajos, ¿dónde pueden ir a donar sangre? O sea, hay muchas personas, Dani, que pueden donar sangre y que no lo hacen porque tienen miedo, porque tienen duda, porque tienen inquietud de cómo va a ser la experiencia. La verdad es que es una claro, experiencia, o perdóname que te interrumpa, porque creemos, y me incluyo, que es un tema meramente reactivo, que era mucho lo que platicábamos antes en nuestro cafecito y contigo, y tal vez esa es nuestra creencia, que solo se necesita sangre cuando hay una urgencia, pero en realidad es para hacer un banco, para no andar a las corridas, o sea, entender como todo el trasfondo y sumarnos a esa causa y saber que no necesariamente el sumarnos a esta causa es demasiado protocolario. Antes estaba la creencia de si te dio A, B o C o D, si tenías tatuajes, muchas cosas que creo que ahora obviamente te hacen un perfil, porque no cualquiera puede donar, pero son más la mayoría que los no cualquiera que pueden donar. Entonces, quitarnos todos esos tabús, informándonos pues bueno, quitarnos también los miedos, ¿no? Porque muchas veces también es, ay, no, muy protocolario, qué flojera, ay, no sé cómo accesarlo y no y ser no, reactivos. no, la verdad es que, o sea, hay dos formas de poder ayudar. Una es reactiva, es esperarte a que alguien lo necesite y irte corriendo de urgencia al hospital. O la otra es programarte, planear tu día, tu semana, tu fin de semana, acudir al hospital, dedicarle 30, 40 minutos y poder de esa manera ayudar a que el hospital tenga una bolsita de sangre para cuando alguien la necesite. Y hay una pregunta aquí que nos hacen, ¿las personas tatuadas Sí, pueden, que ahí yo pueden donar? mencioné un tabú. Las personas tatuadas sí pueden donar sangre. Lo único que se necesita de parte del banco de sangre es preguntarles hace cuánto fue su último tatuaje, pero las personas tatuadas sí pueden donar. Y como dices tú, a todas las personas que acuden, a todas se les hacen exámenes, se les hace un chequeo para ver quiénes sí pueden donar. Y la gran mayoría sí puede. O sea, la verdad es que el número de personas que por cuestión médica no pueden donar es muy pequeño. La gran mayoría sí podemos donar. Entonces la invitación, Dani, el día de hoy es, por favor, si usted, amiga, amigo, está escuchando este Instagram Live y se está preguntando qué puede hacer, con qué puede apoyar, bueno,
acuda ya sea a alguna de nuestras redes sociales para que le ayudemos y le guiemos, o acuda a algún hospital clínica cerca de su casa, saque una cita y puede ir a donar sangre para que esa bolsita de sangre, de vida que usted está dejando, pueda cambiarle la existencia a una persona que lo va a necesitar. Y tal vez con eso se dan cuenta que parte de su propósito en la vida es el servir y el ayudar a otros, y lo confirman con ese acto de bondad, ¿no? Entonces sí, pues muchas gracias, Sam. Quedan pocos minutitos para que acotes con un comentario final o mensaje final que quieras hacer. Yo en lo particular te agradezco antes de cerrar nuevamente que hayas aceptado la invitación, que nos hayas compartido tu historia de corazón. Me alegra mucho verte con una sonrisa de oreja a oreja, contando esta historia, que si bien fue un pasaje, no necesariamente en ese momento muy dulce, fue un poco amargo para ti, para tu familia, hoy lo puedas contar de otra manera, y que no solo lo puedas contar, sino que estés haciendo algo grande con eso y que hayas encontrado tu propósito. Te agradecemos mucho el haber compartido estos como tips de estar atentos a las señales. Me quedo con, y aquí lo escribí, no sentí miedo, sentí paz porque estaba seguro de que Dios, en tu caso, para las personas que somos creyentes, pero el universo, si le quieran llamar, o cualquier ente superior en el que creamos, tiene un plan, y eso es parte del plan, el que pasen cosas en nuestra vida que no necesariamente son bonitas para ese momento, pero que las tenemos que agarrar y abrazar y seguir adelante. Entonces, muchísimas gracias. Te dejo para que des un mensaje final de cierre y te despidas de los que se conectaron, y agradecerles al resto también que nos hayan acompañado. Claro que sí, Dani. Pues mira, ¿verdad? A modo de cierre, lo que sí quisiera poder decirle a todas las personas que estén escuchando este en vivo ahora o que lo van a escuchar en los próximos días es todo lo que ocurre, en serio, todas las cosas que ocurren tienen una razón de ser. Y tal vez no las podamos tener tan claras hoy, no las tengamos tan claras, sobre todo cuando son situaciones difíciles o amargas, pero podemos confiar y podemos saber que tienen una razón de ser y que esa razón de ser eventualmente se va a revelar, eventualmente se nos va a hacer clara. Y que cuando eso ocurra, Dani, cuando ya tengamos claro ahora entiendo por qué tal situación por la que viví, por la que pasé, tal vez va a ser algo tan sencillo, pero tan poderoso como acompañar a alguien que esté pasando por una situación similar. Y el que nosotros lo hayamos vivido antes nos va a permitir poder sentir esa empatía y ese amor por esa otra persona, y entonces vas a poder tú acompañar a la persona en ese trance, en ese paso que está dando, y entonces ahí ya se cumplió ese propósito. Totalmente. Entonces, es muy importante que lo recordemos. Y lo segundo, relacionado al tema de la salud y al tema de la donación de sangre, no echemos en un saco roto, no dejemos de lado esto. O sea, todos, absolutamente todas las personas conocemos a alguien que necesitó para sí o para un familiar. Entonces, en la medida en que apoyemos y promovamos que las personas acudamos a donar de forma regular para que los hospitales tengan suministro, porque mucha gente cree que los hospitales tienen suficiente sangre y que no necesitan, pero es falso. O sea, a mí me ha tocado ir a hospitales donde me abren la puerta, veo y están vacíos los refrigeradores, no hay sangre para las personas que lo necesitan. Entonces, les invito, por favor, tómense un día en el año para ir a un hospital y a decir, quiero donar sangre, quiero que me valoren, que me digan si puedo hacerlo, extender el brazo, Dani, y esos 20, 30 minutos que le dediquen, le va a cambiar la vida a una persona y a una familia. Entonces, que así con eso sea, amigo. Muchísimas gracias. A distribuir el mensaje. Esperamos encontrarnos pronto nuevamente. Buenas noches y muchísimas gracias. Cuídate mucho, Dani. Igualmente. Saludos allá. Hasta pronto. Chao.